Que vivió en Estados Unidos, sin embargo, ya fue deportado en las últimas horas a suelo guatemalteco. Mucha atención porque la Casa del Migrante dio a conocer también que utilizan a los coyotes al momento de transportar a los inmigrantes hacia Estados Unidos, pero en muchas ocasiones, como le indicaba anteriormente, los dejan abandonados. De esto nos habla en este momento Mariana Martínez. En efecto, el Departamento de Seguridad de Texas, Estados Unidos, evidenciaron mediante un video donde 22 migrantes, entre ellos 17 hombres y 5 mujeres, fueron transportados a través de trailers en cajas de madera que estaban atornilladas. Por esa razón me encuentro con el administrador de la Casa del Migrante, Carlos López, para que nos comente respecto a este hecho. Lamentablemente, cuando las políticas migratorias son altamente restrictivas, pues las personas se vuelven cada vez más vulnerables y como también se vuelven mercancía para los traficantes de seres humanos, y eso es lo que sucede en estos casos, ¿verdad? Y por eso no es la primera vez que personas aparecen en contenedores e incluso han perdido la vida en esos medios de transporte, ¿verdad? Tenemos el caso recién sucedido en Chiapas, ¿verdad? Entonces sí, yo creo que es un reto para las autoridades. La pregunta es cómo es que estos medios de transporte logran pasar todo Centroamérica, México y hasta llegar a Estados Unidos, y allá es donde pues las autoridades logran detectar que están en extrema vulnerabilidad, ¿no? Entonces es una pregunta que siempre queda para las autoridades de los países de Centroamérica. ¿Podría comentarnos respecto a las formas inhumanas en que esas personas están siendo trasladadas? Sí, como ya les decía, ahora lamentablemente cuando las restricciones y las autoridades imponen tantos obstáculos para los migrantes para dar la libertad de movilidad de las personas, ellos lamentablemente van a tener que pagar, y la forma en que son transportados pues puede ser de esa forma muy inhumana, en contenedores donde pueden perder hasta la vida, ¿verdad? Entonces la verdad es que no sabemos a ciencia cierta cómo es que viajan ellos, porque nosotros desde Casa del Migrante pues no tenemos acceso a esos medios de transporte y todo, pero sí es doloroso que personas, y especialmente guatemaltecos, pierdan la vida en esa ruta migratoria, donde aparte de ir sufriendo, pues tengan que pagar no solo económicamente el trayecto, sino también a veces pagar con su propia vida ese viaje, ¿no? Y esto es lo que ha comentado el administrador de la Casa del Migrante respecto a este hecho. Hay que recordar que durante este año pues se pudo observar una caravana donde no solo estaban migrando guatemaltecos, sino también hondureños y nicaragüenses. También hay que tomar en cuenta que ellos están expuestos no solo a la falta de seguridad, sino también en el ámbito de salud. Con esta información regreso con ustedes. Mientras tanto, continuamos con el tema y le damos la bienvenida en este momento al licenciado Fernando Castro para hablar de este tema tan importante, las condiciones inhumanas a las que lamentablemente son expuestas muchas personas sin importar su nacionalidad, con el objetivo de llegar a Estados Unidos. Licenciado Castro. Muy buenas tardes, mucho gusto saludarle. Es importante mencionar que la migración en el año 2021 fue un incremento de flujo migratorio no visto en 20 años. Y de esta razón, más de 1.734.000 personas fueron capturadas en la frontera sur de Estados Unidos. Para llegar a esta frontera sur, han sido trasladados en contenedores, en lo que es también recientemente se ha dado la noticia de que se encontraron a 22 personas migrantes de diversas nacionalidades dentro de lo que son cajas de madera selladas. Esto es una situación que peligra la vida, y así como en los contenedores, que también las personas van sin ventilación, y en el momento en que son viajes de 12, 14 horas, pues obviamente las necesidades fisiológicas se requieren, y esta situación va contaminando el ambiente, y es una situación que puede producir también la muerte. Es por eso lamentable, y hay que recalcar que la migración en una forma irregular
es sumamente peligrosa y en lugar de buscar un sueño americano, puede convertirse en un sueño eterno, como lamentablemente vemos el accidente que se dio el 9 de diciembre, donde 56 personas fallecieron que iban dentro de un contenedor y que eran más de 200 personas migrantes de diversas nacionalidades. Definitivamente es muy importante hablar del tema, recordar lo que usted mencionaba justo de la tragedia que se vivió recientemente en México con estas más de 50 personas muertas en ese lugar. ¿Qué estamos haciendo como país? ¿Qué estamos haciendo como región? ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Por qué no podemos frenar la inmigración? ¿Por qué no podemos evitar que guatemaltecos, hondureños, salvadoreños sigan tratando de llegar a Estados Unidos, incluso aunque les cueste la vida? Recordemos que hay muchas circunstancias en donde la falta de empleo, la falta de desarrollo, la falta de educación, la falta de salud son motivantes para que las personas busquen un mejor ingreso en Estados Unidos. Y en el caso se agravó con lo que fue los huracanes Yeta y Iota en el interior de la República y con la pandemia, pues recordemos que fueron cientos de miles de empresas que cerraron y tuvieron una situación peor de falta de empleo. También el mismo hecho de que el gobierno de Estados Unidos está motivando a que puedan llegar los menores y no sean retornados a sus países de origen, pues esto también motiva el incremento de la migración de menores a la frontera sur. Recordemos que también en este caso hay un programa en donde se puede solicitar por la vía legal a las personas que tienen ya una residencia, en el caso de los guatemaltecos, o tienen un TPS, o lo que es también una visa humanitaria, o están haciendo alguna trámite que sea que los ampare, pues pueden hacer la solicitud de sus hijos que estén en Guatemala, específicamente Salvador y Honduras. En esa situación, lo que hace falta es que el gobierno y instituciones como el MINEX o el CONAMIGUA pues pudieran divulgar este beneficio. A la vez también promover que el gobierno ante Estados Unidos solicitar un incremento de las visas de trabajo que fueran más de 50,000 por año, para que en este sentido sería una situación ganar-ganar, porque la mano de obra guatemalteca es requerida por los migrantes en Estados Unidos debido a que han abandonado muchos puestos de trabajo y hace falta. Tanto así que es un reconocimiento que está haciendo el Senado de Estados Unidos para poder tratar de legalizar a estas personas. Por eso el énfasis que el gobierno de Guatemala debe plantear ante el gobierno de Estados Unidos el incremento de visas de trabajo para poder en ese sentido tener una ganar-ganar para ambos países. Licenciado Castro, ¿qué panoramas podemos esperar para el resto del año, tomando en cuenta que sigue vigente la pandemia? Se tenía la ilusión de que ya para 2022 la situación fuera a ser distinta. Sin embargo, estamos viendo grandes cantidades de personas infectadas en Estados Unidos mismo, en nuestro país, a nivel mundial. ¿Qué podemos esperar entonces respecto a la inmigración? ¿Va a continuar esto? ¿Podría empeorarse la situación? Pienso que va a incrementarse en una forma mucho más grande todavía, ya que el mismo hecho que las condiciones están vigentes de las que mencionabas anteriormente, la falta de empleo y la falta de seguridad también, y en el hecho de que las personas están buscando un mejor futuro. Es por eso que hay que recalcar que la frontera sur permanece cerrada por parte de las autoridades de Estados Unidos. Sigue vigente lo que es el título 42 y el título 8, en donde son retornados a México para poder, pedir en un momento determinado una audiencia en una corte migratoria. Pero también en esas cortes migratorias son más de 1.500.000 casos que hay de retrasos. Por esa misma razón hay que enfatizar que en el 2020 solo el 10% de las personas que pudieron tener la asistencia por parte de un abogado migratorio pudieron obtener el beneficio del asilo. El resto fue rechazado. Esa misma situación pienso que va a continuar y sobre todo en una situación mucho más grande de fortalecimiento de lo que son medidas de control en México para tratar de contener la migración, que a pesar de lo que se está dando, pues pienso que también van a ser más caravanas los que se van a incrementar con el hecho de que ya el año pasado, pues las autoridades mexicanas dieron un momento determinado una visa humanitaria
y esto motivó a que hasta las caravanas llegaran hasta la Ciudad de México y fueran transportadas. Es una situación que no dudo va a continuar y sobre todo en mayor proporción que el año 2020. Licenciado Fernando Castro, gracias por